a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, él es experto en seguridad y desarrollo. ¿Cómo está, Mario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha, este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Gracias a usted. Mario, el gobierno sigue teniendo medidas reactivas como el estado de excepción para permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas, pero ¿han llevado estas medidas a algún tipo de reducción de la violencia en el país? Ninguna. El Estado, al ser reactivo, lo único que hace es tratar de improvisar algunas acciones que son medidas parches para decirle a la población que están haciendo algo. Sin embargo, estos estados de decepción, porque no son de excepción, son de decepción, lo único que hacen es generar mayor incertidumbre en la población. Fíjese lo que está pasando al momento, que debía de haber el presidente y el gobierno haber tomado las medidas necesarias. Fíjese lo que está pasando este momento en Esmeraldas. Ataques a gasolineras, quema de buses, quema de taxis, balaceras por toda la ciudad. Eso es verdaderamente un caos total. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? No hace nada. No hace nada con relación a esta crisis que viene afectando a toda la colectividad. Ahora, Mario, la única evidencia que existe de la situación interna en la cárcel son unas cuantas fotografías al estilo Bukele que publicó el presidente Guillermo Lasso esta mañana. Sin embargo, ¿representan estas fotografías acaso la realidad del control en las cárceles? El Estado no controla los santuarios carcelarios. Peor aún, tiene una soberanía en donde se ejerce una gobernanza criminal. Quien verdaderamente administra, controla los centros carcelarios se llama delincuencia organizada. Y estas organizaciones son las que establecen los controles. Súmele a esto los altísimos niveles de corrupción que tienen los centros carcelarios. Súmele también a esta situación que ahí existe una fuerza de seguridad que es los grupos de guías penitenciarios que no tiene la preparación adecuada para poder hacer frente y poder controlar a PPLs de altísima peligrosidad. Entonces, es una bomba de tiempo que estalla permanentemente ante estos impases que se van presentando al interior. Entonces, prácticamente el Estado durante estos últimos 2 años no ha tenido nunca el control sobre las cárceles o los centros penitenciarios. El Estado jamás ha tenido el control. El Estado lo que ha dicho permanentemente a la sociedad ecuatoriana es que ya está controlado, pero al otro día de lo que dice ya está controlado, hay una nueva masacre, hay mayor armamento al interior, hay acciones de violencia interna. Entonces, si eso es control, entonces estamos hablando de otro tipo de situación. Justamente en estas fotografías y videos veíamos que se evidenciaban murales e insignias de las bandas criminales que operan justamente al interior de las cárceles. ¿Por qué considera usted que ha fallado el gobierno constantemente, como lo acaba de decir y lo comenta, en mantener ese control en los centros penitenciarios? ¿Dónde está el problema? El problema está en los altísimos niveles de corrupción y el problema está en que los guías penitenciarios no están entrenados adecuadamente. A esta situación le habíamos recomendado al presidente de la República que la Policía Nacional asuma el control temporal por 1 año y medio de todos los centros carcelarios en el país, porque aquí hay un problema mucho más grave todavía. Hay 4 instituciones que están administrando los centros carcelarios. Está la Policía Nacional, está Fuerzas Armadas, que también tienen un espacio de responsabilidad, está el SNAE y los guías penitenciarios. Cada uno de ellos se bota la pelotita. Entonces, bajo ese esquema, dejar a una sola institución temporalmente hasta preparar nuevos guías penitenciarios con estructuras internacionales, con procedimientos internacionales, procedimientos de calidad para generar que esas personas vayan verdaderamente a cumplir su labor. ¿Cuáles son los guías penitenciarios actualmente? Gran parte de ellos son cuotas políticas. Entonces, ¿cómo queremos hacer un país mucho más seguro con este tipo de organización? Y esa falta de capacitación en los guías penitenciarios también se evidencia en lo que vimos hoy, ¿no? Que han sido retenidos, que, ahora se acaba de anunciar que 106 ya fueron liberados de algunas cárceles del país, pero también esa falta de capacidad pone en riesgo sus vidas.
Exactamente, pone en riesgo la vida, pone en riesgo también la seguridad del centro carcelario, en definitiva, y puede facilitar cualquier momento la fuga masiva de diferentes personas, de PPLs de cada una de estas organizaciones. De lo que tenemos en la información son 90 personas que han sido detenidas, guías penitenciarios en los diferentes centros carcelarios. Otro aspecto que también tiene que considerar el gobierno es la facilidad para comunicarse entre uno y otro centro carcelario y disponer directa o indirectamente que cada uno de los centros carcelarios comience a tomar un protagonismo de una rebelión en cada uno de los centros. Al momento tenemos como 3 o 4 centros que están activados ya y esta situación sigue. Ahora, también esto se agrava con un anuncio que hizo justamente Luis Altamirano, excomandante del Ejército, diciendo que entre la justicia y los datos que tiene la justicia y los datos que tiene el sistema carcelario luego del censo que se realizó en las cárceles del país, pues evidencia que hay una diferencia de 1.800 registros. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Casi 2.000 registros que están erróneos entre la justicia y entre el sistema penitenciario. Ese es el país de Absurdistán, donde las cosas nunca cuadran. Pero fíjese otro dato importante, que existen cerca de 12.000 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Entonces, quiere decir que estamos trastocando nosotros mismos los principios legales, porque se supone que en la cárcel solo tienen que estar las personas que tengan sentencia ejecutoriada, no personas que no tengan. O sea, aquí hay un negocio perverso, un negocio ilegal, en la cual, pues, ponen a diferentes personas en la cárcel hasta que consigan dinero para poder pagar su libertad. Entonces, me parece que hay que hacer una reingeniería total de todo este sistema. No sirvió de nada todo lo que se hizo. Todo lo que supuestamente se iba a hacer. Bueno, no sirve de nada todo lo que se hizo anteriormente porque las autoridades no realizan evaluaciones permanentes, no hay seguimiento. Fíjese un dato interesante. Vamos 2 años y ¿cuántas veces se ha reunido el COSEPE? Creo que unas 5 o 6 veces. La situación que vive el país amerita que ese Consejo de Seguridad Pública del Estado esté reunido las 24 horas del día, porque la situación es crítica, pero no lo hacen. Por eso es que dije yo inicialmente, es un país reactivo. Esperamos que pase un suceso. ¿Dónde fue el punto de partida? El suceso fue el atentado y la muerte del alcalde de Manta. De ahí arranca todo este asunto. Después de un día, la solución del gobierno, decretar estado de excepción. Estados de excepción ya no son respetados. Al momento, el gobernador de la provincia de Esmeralda está pidiendo suspensión de todos las actividades educativas. Hay imágenes de niños tendidos en el piso mientras escuchan la balacera con los profesores. O sea, es un país de un caos total, es un país que camina hacia lo que se llama un estado fallido. Y justamente el presidente Lasso ya acumula 11 decretos de estado de excepción en estos 2 años, ¿no? El último fue hace apenas 3 meses en Guayaquil, ahora lo acaba de poner otro estado de excepción. ¿Existe alguna evidencia real de que el estado de excepción haya reducido en algún caso la violencia criminal en estas zonas donde se ha aplicado? Ninguno. El Estado va a decir, eso sí, el Estado va a decir sí, tenemos más capturas, se ha capturado más droga, se ha detenido a tanta cantidad de delincuentes, pero la realidad que vive la sociedad es diferente. La realidad de inseguridad, de percepción de inseguridad es completamente diferente. Ahí verdaderamente un censo a la población para que le diga, vea señor, esto es la realidad, es lo que está pasando aquí en el país. Usted mencionó que se aplica un estado de excepción y se dan todas estas medidas después del asesinato del alcalde de Manta. ¿Pero qué estaba sucediendo antes de eso? Porque entiendo que Agustín Intriago tenía ya vigilancia policial por amenazas que había recibido. ¿La presencia policial entonces tampoco significa seguridad? Lo que pasa es que los diferentes autoridades, alcaldes, prefectos, candidatos a la asamblea o presidentes de candidatos a la presidencia cometen un error gravísimo. De exceso de confianza se llama ese error. Todos ellos creen que el pueblo les va a proteger porque representan al pueblo.
están equivocados. Las condiciones del país son diferentes. Cada uno tiene que, antes de salir a realizar una caravana, hacer cualquier tipo de mitin político, tiene que hacer un análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo tiene necesariamente que estar supeditado también a sus cápsulas de seguridad que tiene. Si tiene policías y tiene también guardia privada, pues tiene que acoplar esas cápsulas para que pueda él trabajar. Pero eso no garantiza que no pueda darse un atentado. Le pongo un ejemplo. Fíjese lo que le pasó hace años atrás al primer ministro de Israel en ceremonia militar, con todos los esquemas, con todas las seguridades, son uno de los más importantes. Siendo Israel una potencia en seguridad. Exactamente. Lo que hicieron es, tuvo un atentado gravísimo. Le costó la vida, si no estoy mal. Ahora, ¿qué hay detrás del asesinato de Agustín Intriago? ¿Quién está detrás de eso? ¿Cómo las mafias actúan? ¿A quién eligen? ¿Por qué las autoridades? A ver, las mafias generalmente lo que hacen es tratar de penetrar las estructuras gubernamentales. Cuando esa penetración no se da, pues comienzan a buscar otros mecanismos. Uno de estos puede ser la intimidación y otro puede ser las acciones de sicariato. Pero generalmente esto se hace cuando esa persona comienza a tratar de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Con lo que estaba pasando con el alcalde, estaba realizando algunas acciones para recuperar espacios públicos y también incorporar a la sociedad en nuevos programas y proyectos. Eso para el crimen organizado choca y cae mal, y por lo tanto pues es un factor de objetivo para estas organizaciones. Sin embargo, de ello hay que esperar a que las autoridades definan con claridad todo este proceso investigativo para saber qué mismo pasó. Sin embargo, hay algunos indicios, y uno de ellos es la presencia y la captura de un ciudadano venezolano. Algunos dicen y manifiestan que es parte de un grupo del Tren de Aragua que está operando en esa zona. Entonces, eso implica un sinnúmero más de implicaciones con relación a diferentes actores, ¿no? Pueden ser actores de crimen organizado, pueden ser actores políticos, pueden ser actores económicos. En definitiva, la política se ha trastocado tanto que uno no puede saber de dónde vienen las amenazas y dónde pueden realizar las ejecuciones que vengan dirigidas a ese candidato. Y lo que ha generado también la muerte del alcalde es que todos los ciudadanos nos sintamos vulnerables, ¿no? Porque si eso pasa con una persona que es una autoridad, que además había tenido resguardo porque había denunciado amenazas que le habían realizado, ¿qué se puede esperar de la ciudadanía común? Exactamente, esa es una de las grandes preocupaciones de la sociedad. Si le pasa eso a un alcalde, si le pasa eso a un candidato, ¿cómo no le puede pasar a un ciudadano común y corriente? Pero ya tenemos al momento cerca de 12 personas, candidatos en estas elecciones, que han recibido atentados. Fíjese usted lo que pasó en Quirindé, en Esmeraldas, en Guayas, en Durán. Entonces, no es un ejemplo, son varios ejemplos de cómo la política se trastoca cuando se involucra directa o indirectamente con otros actores y otros actores generadores de violencia. Ahora, le invito, Mario, a ver un video que acaba de salir de Guillermo Rodríguez, del SNAI, sobre la situación del estado de excepción en las cárceles. Veamos. Y en circunstancia que estaban vulnerando derechos de las mismas personas privadas de libertad por otras personas privadas de libertad, hoy el Estado ecuatoriano, a través del decreto ejecutivo, el 823, conforme a lo que establece la ley de uso legítimo de la fuerza en su artículo 29, que da facultades al presidente de la República para establecer estados de excepción en los centros penitenciarios del país, cuando haya grave conmoción y afectación al orden y en precautelar la vida de las personas privadas de libertad, la vida de los servidores policiales, la vida de los servidores de cuerpo de vigilancia judicial, se ha efectivizado este operativo. Este operativo contundente, en apego al respeto a los derechos humanos, ha demostrado lo eficientes, lo preparados que están nuestros miembros de nuestra fuerza pública, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, trabajando conjuntamente, porque esto es una situación de Estado, no es situación de una sola institución, esta es una situación de Estado, y con la voluntad de la máxima autoridad del país, hoy se ha podido intervenir. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Estamos pendientes con ese objetivo para desarrollarlo y estamos avanzando para ello. Es decir, que en estos pabellones de 6 y 7, que hemos hecho más de una inversión de $900,000
con dinero del Estado, de los ciudadanos, podamos nosotros mejorar el hábitat de las personas privadas de libertad. Pero Escuchábamos que decía justamente el director, el máximo representante del SNAI, que esos operativos que están realizándose, que se los ve en ropa de camuflaje, con un montón de tanques militares atrás, lleno de resguardo, muchas armas, mucho despliegue de fuerza se ve ahí en las cárceles. Dice, esto es para dar tranquilidad y recuperar la gobernanza. ¿Lo están logrando? El director del SNAE me está dando la razón en lo que yo estoy manifestando. Usted, para recuperar una gobernanza territorial, implica que usted quiere recuperar un santuario. Y a eso me refería yo. Las cárceles, los pabellones son santuarios. El dato que quiere recuperar quiere decir que usted no tiene el control. Que usted perdió ese control. Por lo tanto, va a ser un intento para acercarse allá a recuperar. La pregunta es, ¿por qué no tienen el control al interior y permiten que no se den este tipo, más bien dicho, evitan que se dé este tipo de excesos al interior de los centros carcelarios? Ahí está el problema. El Estado es un observador pasivo que espera que se den los acciones de violencia para decir, vamos a recuperar la gobernanza de esos territorios. Debería ser lo contrario. Estamos en el territorio manteniendo la gobernanza y la soberanía de estos espacios territoriales. Esa es otra cosa diferente. Ese debería ser el discurso. Mario, para finalizar, esto no es de la noche a la mañana. Definitivamente no vamos a lograr recuperar la paz, la tranquilidad y la gobernanza de los centros carcelarios en poco tiempo. Lo hemos visto en Medellín, por ejemplo, lo que sufrió un ataque terrible de las bandas organizadas y que le costó años, décadas, lograr recuperarse. ¿Cómo cree que usted que podamos recuperarlo y cuándo sería el tiempo más prudente para decir, bueno, en este tiempo podríamos recuperar la paz en el país? Y no hay políticas públicas de largo alcance, porque aquí las políticas públicas son dependiendo del gobierno de turno, elabora sus políticas públicas inejecutables, algunas de ellas, otras que no alcanzan el tiempo, pero hay que hacer políticas públicas de largo alcance, de 30, 40, 50 años, porque el problema de la crisis de inseguridad que vive el país no es un problema que se va a solucionar de un año a otro año. Tendremos por lo bajo 3 décadas para poder tratar de retornar a los espacios que teníamos anteriormente en 1990, cuando éramos un país de tránsito. Pero también rompimos algunos hilos conductores muy delicados. Uno de ellos es el tema del terrorismo urbano. Esos hilos no hay cómo recomponerlos. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Muy amable a usted. Agradecemos a Mario Pazmiño, experto en seguridad y desarrollo. Notimundo.